¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un día muy especial hoy, ¿eh? Cambió el clima, eso es evidente, pero hubo un hecho que se convirtió en el gran hecho para los uruguayos, ¿verdad? En lo que tiene que ver con lo noticioso, por la importancia, la trascendencia y por la historia misma que tiene todo. Dos senadores renunciaron a su banca, dos senadores con historias diferentes, dos expresidentes, dos enemigos acérrimos en un momento complicado de la vida de nuestro país, luego dos adversarios políticos, dos figuras que de alguna manera encarnan distintas posiciones en lo que tienen que ver los opuestos, diría yo, en materia del pensamiento político. Ese va a ser el gran tema central, básicamente, de nuestro programa esta noche. Van a estar con nosotros Julio María Sanguinetti y José Mujica, como ya seguramente ustedes lo estaban presintiendo. Pero antes hay otras cosas que también vamos a estar anunciando, porque está, como ustedes vieron, el doctor Sanguinetti con nosotros. Nos vamos con Cecilia, que Cecilia está pronta para decirnos algunas cosas desde un lugar un poquito distante de aquí de TNU. ¿Cómo está, Cecilia? Muy buenas noches, Jorge, buenas noches para todos. Realmente, como decías recién, ¿no? Un día histórico para el Uruguay. Uno a veces piensa que cuando se vive específicamente la historia no toma del todo conciencia, y hoy tenemos la suerte nosotros de estar con los protagonistas, en mi caso con uno de ellos, protagonista obviamente de la vida política de nuestro país, protagonista de la historia reciente, que me está recibiendo, como lo ha hecho con muchísimos periodistas a lo largo de estos años, aquí en La Chacra, con Lucía Topolansky, que anda por allí atrás, y estamos con José Alberto Mujica, Pepe, para los que lo conocen, y veníamos compartiendo, Jorge, recién, mira, la réplica exacta de la agenda del Che Guevara en el 67. Si habrá historia para compartir con José Mujica, y específicamente esta noche que estos dos líderes políticos le han dado un broche de oro a esta novela política de los últimos años. Estaremos más adelante con usted aquí de Pepe Mujica. Gracias, Cecilia. Seguramente muchísimo tema para hablar desde allí con José Mujica. Eugenia, buenas noches. Buenas noches para todos. Hablamos de Uruguay, tenemos que hablar de América Latina. El año pasado, exactamente hace un año, hubo dos eventos que hicieron dudar de la calidad de la democracia en nuestro continente. El primero, las fallidas elecciones en Bolivia, que terminaron con más de 30 muertos, la anulación del acto electoral y Evo Morales exiliado. Y el estallido social en Chile, ejemplo de la democracia en el que también hubo más de 30 muertos. Esto se saldó este mes. Hubo elecciones limpias en Bolivia este pasado domingo y tendrá un plebiscito constitucional para revocar o no la Constitución de 1980 el pueblo de Chile. Hablamos de eso más tarde. Gracias, Eugenia. Bueno, expresidente, ex senador, secretario general del Partido Colorado actualmente y periodista siempre, doctor Sanguinetti. Siempre. Bienvenido. Por eso me encanta el título. Sí. El título de periodistas. Y somos los clásicos, ¿no? Sí, pero alguna vez puede ser que esté equivocado, que por sobre todas las cosas haya manifestado, más allá de su adhesión a la actividad política, que a usted le gustaba ponerse periodista. No, siempre. Cada vez que me ponen un formulario, profesión, porque periodista siempre puse. Nunca puse abogado, ni menos el cargo cuando era parlamentario, diputado o ministro, siempre periodista. Porque es mi profesión y es la que nunca me abandonó. Yo de los 17 años estoy escribiendo en diario y escribo todos los días algo. Todos los días algo. Ahora empecé a recuperar. Porque en los últimos 2 años, desde que metí de nuevo en la zarabanda de la política electoral, abandoné. Sí. Abandoné. Bueno, pero ahora recuperé el país de acá, recuperé la nación. Entonces, digamos, aparte el correo de los viernes, que es como me comunico más hacia nuestra gente, de modo que eso nunca me abandonó. Es la profesión. ¿Qué sintió hoy? ¿Qué sintió hoy? Mire, yo diría que primero, tranquilidad. Uno ha dado tantas vueltas, sí. Ha entrado y salido tantas veces, sí, que ya parecería que es una más. Pero hoy me parece que tenía una cosa muy particular, porque yo no le había dado ninguna relevancia a mi salida, hasta que me entero que también me dice Mujica, yo me voy también, y me voy ante el presupuesto.
¿cómo? Digo, nos vamos los dos entonces, porque yo el presupuesto no lo aguanto, me muero. Y entonces ahí, bueno, salió la idea de la vicepresidenta, nos llamó a los dos, de un modo y otro, y dijo, bueno, vamos a hacer algo constructivo, positivo, que la gente vea y entienda, como gente que, como dijo usted recién muy bien, con mucha precisión, fuimos adversarios, somos adversarios, fuimos enemigos un tiempo, ¿no? Jorge, Exacto. Y eso es muy importante, fuimos enemigos en la guerra, en la política, adversarios. Bien. vamos a invitar a la gente a ver un pequeño video, una introducción de 2 minutos para proseguir con el doctor Sanguinetti, que además, como Luis Valle, ¿no? Luis Valle también se decía periodista, ¿no? También, y es lo que fue, Exactamente. también, desde que nació. Se definía Ahora, como periodista. lo que nunca hizo fue escribir a máquina. Escribía unas cuartillitas en lápiz y yo después se las tenía que pasar. Sí, sí, Capaz que Pepe hablamos Valle. de algo de eso, de los Don duelos Pepe y Valle. demás. Sí, sí. Vamos a ver el Sí, texto, cómo ¿te no. parece? Julio María Sanguinetti y la historia política de Uruguay de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días vienen caminando de la mano casi sin soltarse a lo largo de todo el camino. En la década del 50, Sanguinetti ingresó al periodismo al tiempo que terminaba su carrera como abogado. Dos mundos que hacían al político tradicional en aquellos tiempos. Para las elecciones del 62 ya era diputado por el Partido Colorado y 4 años después da el salto al Ejecutivo tras ser nombrado ministro de Industria por Pacheco. Entre intervenciones encendidas, duelos, negociaciones y una posición privilegiada para entender de primera mano los cambios profundos que se daban en el país, Sanguinetti, como ministro de Cultura de Bordaberry y hombre de su partido, presenció la caída de las instituciones alentada por un ejecutivo que abandonó 6 meses antes del golpe. Su imagen se hizo fuerte en la transición hacia la democracia, siendo electo presidente en el 84, donde pudo imponer su visión sobre la salida de la dictadura a través del concepto del cambio en paz. Un concepto que aún blande como su gran logro político y que sigue siendo objeto de debate cada vez que se vuelve sobre aquellos años. Obtuvo su segunda presidencia en el 94, impidiéndole al Partido Nacional continuar en el poder y cortándole un ascenso meteórico al Frente Amplio, que, reforma constitucional mediante, tuvo que esperar hasta 2004 para acceder al poder, justamente cuando el Partido Colorado de Sanguinetti obtuvo una votación históricamente baja, fruto de la crisis de 2002. Su actividad política parecía desvanecerse a medida que avanzaba el nuevo siglo, al punto que quedó por fuera de la actividad legislativa en el periodo 2015-2020. Pero los movimientos internos del Partido Colorado, la salida de Pedro Bordaberry y el ingreso de Ernesto Talvi, sumado a los contactos con Luis Lacalle Pou para trabajar en la construcción de una coalición firme que pudiera competirle con chances al Frente Amplio, hicieron que Sanguinetti volviera a la cancha como precandidato presidencial, líder de su sector y articulador de la coalición. Hoy abandona el Senado, la principal trinchera de todo político. Seguirá su trabajo desde el partido, que aún preside, por lo que no es una despedida de la política, sino el cierre de una carrera de servidor público que comenzó hace casi 60 años. Hay tantas preguntas para hacerle, Jorge. A mí, Sí habrá. a Diego. Pero estoy dudando entre una de actual y una del pasado. Pero si yo le preguntara, ¿cuál fue el momento más complejo, el día más complejo de la transición? Yo recuerdo uno, que fue a la vuelta de la gira de 1986 por Brasil, que habían ido su Exacto. Sereni. Exacto. Ese fue un momento muy tenso, muy difícil, muy complejo. Estábamos en una situación de enorme tensión en Argentina y en Uruguay. Entonces estaban las manifestaciones, las cosas. En la Argentina ya había habido sublevaciones de todo tipo. Y acá ocurre un episodio frente al centro militar. Y un coronel retirado, en fin, que era muy exaltado, sale con un revólver, lo agarran otros, hay una manifestación, se para la cosa. Y nosotros veníamos, como usted recuerda, en aquellas grandes visitas oficiales que hacíamos, que iban todos los partidos, los periodistas, iba todo el mundo, algún ministro de la Corte de Justicia, etcétera,
a representar al país ante la comunidad internacional. Y en esa venía Sereñi, venía Sumarán, estábamos con Buscando una salida. jugando la primera división. Flores Silva, Y entonces ocurre ese episodio y justamente en el avión me traen la noticia y yo lo llamo y le digo, miren, señores, hay que buscar acá una salida, porque no podemos esperar que haya un muerto. Acá tenemos que salir, porque buscar una salida, la que ustedes me digan, yo asumo toda la responsabilidad que ustedes quieran, pero tenemos que salir de esto. Bueno, todo cosas que todos comprendieron y entendieron, digamos, ¿no? Era un momento, sí, son momentos muy difíciles. Hoy cuando se mira desde la perspectiva del tiempo, a veces se produce lo que es la trampa del historiador, que es el anacronismo, ¿no? Cuando se miran las cosas con la paz política de hoy y no se advierte lo que eran las tensiones que teníamos, que vivíamos en aquellos momentos. Sanguinetti en marzo del 95 hace su discurso de Asunción, segunda vez que es electo presidente, y sale la prensa a recabar testimonios, reflexiones, sensaciones sobre ese discurso. Y alguien dice, el discurso brillante de un hombre brillante. ¿Sabe quién lo dijo? José Mujica. Ah, mirá, no me acordaba, pero Lo bueno. dijo en su momento. Ya conocemos las críticas de Sanguinetti hacia el MLN, hacia Mujica en particular. Si pudiera hacerle algún elogio, como lo hizo en su momento Mujica con aquel discurso. Sí. Le hago un gran elogio, para mí muy importante, y es que él no ha sido un hombre revanchista. O sea, un hombre que estuvo en la guerra, que hizo la paz, y como dijo hoy, que abandonó el odio porque el odio embrutece, como dijo hoy. Y eso me parece que habla de una dimensión muy importante, más allá de cualquier debate político. Eso es un aporte sustantivo. Él no ha cultivado la revancha, no ha cultivado el enojo, no ha cultivado las viejas diferencias. Todo lo contrario, y ese es un aporte. Todo lo demás pueden ser diferencias, pues somos muy distintos. Somos muy distintos, él es blanco. Como lo dice, yo soy colorado. Alumno de Herrera y alumno de Luis Valle, estaban enfrentados. Ya Por eso, digo, él es blanco y él es colorado. Él tomó las armas para traer la revolución cubana acá. Yo fui ministro de Industria y ministro de Cultura de los gobiernos que enfrentaron esas situaciones tremendas, digamos, ¿no? Estábamos realmente enfrente en todos esos años. Somos personajes distintos, digamos, ¿no? A él le gusta la chacrita, dice, a mí me gusta vivir adentro de los libros y del bicuadro porque he tenido esa pasión del arte. Son las características de cada uno, digamos, ¿no? Él le gusta hablar en ese estilo de comunicación que le ha hecho una fama mundial, digamos, ahí mezcla el castellano, como él ha dicho, ahí con lenguaje carcelario. Y bueno, yo por lo menos trato de hablar lo mejor que puedo en castellano, pero digamos, tenemos tantas distancias, pero sin embargo también tenemos tantas concordancias y en los últimos años las hemos tenido y las tenemos. Y hoy las vimos, y es bueno que el país las vea. Alguna gente un poquito de mirada estrecha que hay, dice, no, pero no ve, los políticos se abrazan, después se pelean. Sí, por suerte. ¿Y qué es la política? ¿Qué es la política? Sino discutir, aún con pasión, sí, y enfrentarse, pero también hay los momentos de pausa, los momentos de... Porque además una cosa es discutir y otra es perder el respeto. El tema es cuando se pierde la tolerancia, cuando no se pierde el respeto, que fue lo que dije hoy también al pasar. Ese es el gran tema. Doctor, hoy vivimos en un mundo donde todo está en cuestionamiento, ¿verdad? Hasta la religión, los periodistas, la política, ni que hablar. ¿Por qué vale la pena dedicar la vida a la política? Es una vocación que va naciendo. Si usted me dice, ¿de dónde me nació? Bueno, mi hogar era un hogar político, ¿no? Porque había tradiciones políticas. Piensen nomás que mis dos abuelos estuvieron en la batalla de Tupambaé, uno de cada lado. Mi familia materna constantemente haciéndome los cuentos de las revoluciones, mi tío Mariano Sarabia, que esto y que tal, y que la carga arbolito, que era mi bisabuelo, ¿no? O sea, mi abuela vivió 100 años, mi abuela Sarabia, ¿no? Y del lado de papá, colorados,
mi abuelo militar, mi padre escribano, pero dedicado a las cuestiones sociales toda la vida, al Instituto de Trabajo, a todos los institutos sociales, los seguros de desocupación, en fin, su vida estuvo allí. Entonces, ahí se absorbía. Y después las lecturas históricas, ¿no? Papá me leía la historia de los griegos y los romanos de Duruí, y entonces seguro, ahí se va generando la pasión por el hacer público, Y eso se genera y se siente, y bueno, tempranamente sentí el influjo de Luis Valle, y ahí en el 53 ya empecé. Mirá Cristina Morán. Sí. Cristina Morán, Y, que estuvimos... y Sanguinetti, con mucho pelo, negro. Sí. Cristina Morán, que tuvimos el otro día, ella con 90 y yo con 84. Claro. Pero Ahora, mirá vos, no sé qué edad tendríamos, yo era un chiquirín ahí, sería recién diputado, con un saco de cuero que hoy es totalmente fuera de moda, ya me van a reprochar en mi casa. ahora Sanguinetti, perdón, de alguna manera usted explicó hoy la importancia de los partidos políticos en nuestro país. Creo que lo suscribieron todos los uruguayos. Habló la importancia de la política, muchas veces castigada con el juicio público, ¿verdad? ¿Por qué cree que la política está tan cuestionada hoy? ¿Por qué la gente ha ido perdiendo incluso hasta confianza en la democracia, si tomamos en cuenta las encuestas? Mire, la política estuvo siempre cuestionada, toda la vida. Si usted agarra el manifiesto de Lamas en la mitad del siglo XIX y vitupera del modo más tremendo contra los caudillos fundacionales, ¿no? Los odia, dice hay que terminar con estos tipos, con esta cosa. Andrés Lama. Y eran los tipos que habían hecho la patria, a caballo, ¿no? Es decir, la política siempre fue cuestionada, porque siempre es cuestionado el poder o lo que se observa como el poder. Ahora, los cuestionamientos han sido distintos según las épocas, según los tiempos, según las circunstancias. Y hoy hay una visión distinta de la política, que yo algo insinué hoy a la pasada también, y que es el impacto de los medios de comunicación, de las redes y de los medios actuales sobre la vida política democrática. El concepto de representación antes era claro. ¿Quién me representa a mí? Me representa mi iglesia, me representa mi parroquia, me representa mi partido, me representa mi club deportivo. Hoy, no. Hoy agarramos, ¿no? Uno se encuentra con uno y le dice, no sabés lo que le dije a este gobierno. ¿Hablaste con la calle? No, le encajé un Facebook anoche que no sabés. Digo, no durmió en la calle con tu Facebook, ¿no? Bueno. Entonces, eso no es caricatura, ese es cómo se hiere el concepto de representación frente a un ciudadano que hoy tiene esa visión. Usted decía, las iglesias. Ulrich Beck, un gran sociólogo francés, hoy se lo decía a un amigo creyente, que está viviendo una situación complicada, entonces hablábamos por teléfono, entonces me hablaba de las creencias, las no creencias, ¿no? Y me decía, bueno, vos que sos agnóstico, esas cosas. Y entonces yo le decía, mirá, Ricardo, un gran sociólogo alemán, Ulrich Beck, que escribió un libro que se llama El Dios personal, que es algo que también está pasando. Si la gente cree mucho menos en las iglesias, pero no por eso deja de tener una creencia sobre lo trascendente o sobre la idea de divinidad. Y cada uno de algún modo configura su propio Dios. Es decir, el ciudadano hoy tiene esa diversión, no está tan institucionalizado. Y eso es muy importante, y yo hablo de los partidos, ¿por qué? Bueno, cuando no hay política, ¿qué? Armas, dictadura, opresión, ¿no? Claro. Segundo, cuando no hay partidos, ¿qué? Bueno, la burbuja publicitaria, los aerolitos, Sí. esos personajes que salen de la nada y que después nadie votó, ¿no? Porque uno llegaba al Perú y decía Fujimori. Sí, Fujimori, me acuerdo. ¿Cómo te acordás? Vos lo votaste. No, bueno, sí, yo no. Y lo reelegiste. Bueno, sí, yo no. Bueno, no. El ciudadano es fundamental. Y los partidos son los que vertebran, son los que van moderando pasiones, son los que van canalizando tendencias.
Son los que van permitiendo formar gente, que eso es fundamental. Porque a la política también le pasa esto. Uno está enfermo, tiene una enfermedad media tal, ¿a quién quiere? Bueno, ¿te tenés que operar? Bueno, el mejor cirujano, ¿quién es? ¿No? ¿Quién es? Sí, No, claro. bárbaro. Pero hoy lo escuchaba y cuando hablaba justamente de esto, ¿no? Que si no aparecen estas personas creadas de una burbuja del marketing, y dije, está hablando de Trump, Sanguinetti. Y dije, y Trump pertenece, aunque no pertenece, pero fue electo por el Grand Old Party, o sea, el Partido Republicano. Bueno, porque ¿no? tú- Entonces, los partidos también son permeables, También. ¿no? a este tipo de apariciones. Es que Trump se llevó por delante al Partido Republicano. ¿Usted se acuerda que todos los viejos republicanos estaban asombrados? Sí, sí. Estaban asombrados, Aún estaban hoy no superados. lo quieren. Bueno, pero termino el párrafo. Sí. Vos vas al médico, te tienen que operar y decís, bueno, ¿quién es el más experiente? ¿Quién es el que más? ¿No? Tenés que hipotecar tu casa o comprar tu casa, che, un escribano seguro. Ahora, en política, decís, no, pero este es un viejo político. No, no, este es buenísimo, nunca estuvo en la política. Y va a manejar el aparato más complejo que existe, que es el Estado. Porque el Estado moderno es un aparato complejísimo, ¿no? Bueno, entonces se da esa paradoja de que el buenísimo es el que viene de afuera o el que sabe poco, porque no está contaminado con el ejercicio de la vida política. Y la vida política sí puede contaminar a uno, puede contaminar a otros, puede generar patología, como todas las profesiones. Pero la política, vuelvo a decir, es esencial. Siempre va a estar cuestionada, pero es parte también de la vida, el debate, sí. Por eso mismo que debatimos y después tenemos que concordar. Fíjese toda nuestra historia. En el siglo pasado no discutían, se mataban. ¿Y de qué manera? Y después había que hacer el acuerdo y poníamos ni vencido ni vencedor y se tenía que dar un En el abrazo anterior, y seguían viaje. Sí, Sí, en el 19. sí. El Siglo 20 XIX. también, algunas. Bueno, no, en el 20, los primeros 30 años del 20 fue cuando nos pacificamos. Doctor, a mí me gustan algunas cosas del pasado, pero en el año 89 hubo muchas cosas. Usted habla en el libro de la transición, de la reconquista, entre otras cosas. Pero después de haber navegado mucho tiempo juntos, empezaron junto con Luis Valle, con Jorge Valle. Tuvieron un quiebre importante, aquel famoso brazo arrancado que le dibujaba Aroxa. Y esas son las cosas de la vida política. Usted apoyó a Darío. Que lo dijo, sin embargo, Arocha lo tomó de un programa que salió en un programa de televisión. Es decir, Arocha dibujó a Valle Claro, pues con lo el dijo. brazo Fue cortado. Eso fue prioridad. Con el brazo Eso fue, cortado, en exactamente Hablemos. eso como lo fue había prioridad expresado. En Hablemos. con este caballero. Sí. Y sí, son las cosas de la vida Déjeme política y de la la familia. preguntita, ¿no? Son las cosas de la familia. Bueno, pero ¿usted cree que ese marcó un punto de inflexión donde empezó a marcar cierta caída del Partido Colado, aunque usted ganó después? Y la pregunta es, ¿en algún momento logró recomponer? Porque la relación afectó hasta personalmente. ¿Se recompuso esa relación Totalmente, con Jorge? totalmente. ¿Sí? Totalmente, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Aquello fue una diferencia circunstancial por una candidatura. Por una candidatura. ¿Quién tenía razón, quién no tenía razón? Yo le decía, mira, Jorge, yo creo que vos no sos un buen candidato en este momento, en nuestro momento. ¿Y Tarígo es mejor? No sé, pero vos creo que no. Bueno, esa cosa. Y ahí fue que dijo esa frase que tanto nos ha perseguido, pero que sin embargo superamos ampliamente. Y la vida me dio una enorme oportunidad, que fue la de, estando yo en el gobierno, sí, tener una candidatura de Jorge y romperme todo para que le fuera bien y sentirme muy feliz de ello. Y siempre lo sentimos, y en los últimos tiempos, y yo lo dije la otra vez, en un aniversario que hubo de Jorge, digo, mire, nosotros tuvimos diferencias políticas, los políticos la tienen. ¿En qué familia no hay? Porque en el caso con Jorge era familia. Yo empecé con 17 años trabajando con el padre. Me acuerdo que el día que le entregué la banda y él habla y dice, no, dice, a Julio lo conozco, cuando empezó a trabajar con papá, con mi padre, tenía pantalón corto, me acuerdo que Que a dijo. su vez estaba peleado con Que no sus sé si primos, que existía. eran los Está bien, hijos de Valle pero, Gordoña. pero fíjese, y son las batallas familiares, sí, porque vivíamos. Y así como las familias hoy, luego hay las reconciliaciones, y las reconciliaciones son más fraternas, si se quiere. Los últimos años hablábamos mucho
hablábamos mucho. ¿Sabe una cosa? Hablábamos mucho de cosas históricas, como una afición a ambos, como una afición, hablábamos mucho de cosas históricas, hablábamos de toda la formación del país, de la historia de Latinoamérica, la historia económica, de cuando nuestra capital era Lima, casi 2 siglos, cosa que nadie tiene en los libros de historia nuestros, cuando había el monopolio, él insistía mucho en ese tema del monopolio, en fin. Y además siempre tuvimos matices ideológicos, también adentro del partido. Él tenía una tendencia un poquito más liberal frente al Estado, yo un poco más socialdemócrata. Bastante más liberal. Pero tuvo un momento claro. complicado, aparte. No, 2002, no. cuando Valle estaba... Incluso yo recuerdo que él se quedó muy, muy contento cuando estábamos en nuestro debate y yo escribí un artículo, creo que fue en El País mismo, no me acuerdo bien. Y entonces dije, la filosofía liberal es fundamentalmente una filosofía, no es una política, es una filosofía de la libertad, del individuo, del humanismo, por oposición ¿a qué? Al colectivismo. El liberalismo es humanista por oposición ¿a qué? Al materialismo, a todos los materialismos, digamos. Y eso es lo que nos identifica. Ahora, luego vienen las diversas lecturas políticas. Y recuerdo que yo escribí, hay un liberalismo conservador y hay un liberalismo progresista. El liberalismo conservador es aquel que inspira de las fuerzas espontáneas de la sociedad para generar el progreso. El liberalismo progresista es que cree que el Estado tiene algunos deberes a cumplir para asegurar las bases mínimas del enfrentamiento a la pobreza, lo que Bobbio llama el mínimo ético que tiene que asegurar el Estado para tener una sociedad digna de vivir. Perdón, ¿Sabe me una quedo- cosa que...? Perdón. Me había quedado una cortita nomás, ¿no? Porque Sí. en ese periplo de relacionamiento con Jorge Valle en el 2002 hay una parada complicada, ¿no? Se hablaba incluso de la posibilidad de que Valle renunciara. Sanguinetti creo que conversa con el vicepresidente Hierro, si estaba preparado para asumir. ¿Qué rol jugó ¿Cómo preparado para asumir? para asumir eventualmente si Valle No. salía? Bueno, eso por lo menos se manejó en la prensa de la época. Mire, en la prensa se ha manejado todo tipo de cosas. No pasó eso. Yo me acuerdo cuando la gente mencionaba en los ambulatorios la renuncia de Pacheco en aquellos tiempos. Yo decía, ustedes no entienden nada. Ustedes no entienden nada. Los presidentes colorados no renuncian. Cuando hablaban de Jorge, decían, Jorge, no vamos a morir todos atados al palo mayor. Porque nos criamos con Luis Valle, todos nosotros. Y Luis Valle decía, se entra el 1 de marzo y se sale el otro 1 de marzo. Y si no, con los pies para adelante. Y esa fue para nosotros un credo. Entonces, en aquel momento, sí, porque hubo algunos movimientos, igual que en la Argentina. Estaba el presidente argentino. Y hubo algunos movimientos empresariales, hubo un montón de gente que, dejémosla por ahí, en el silencio de los recuerdos que no se deben tener, que sí hablaban de eso, y nosotros estuvimos muy claros, muy rotundos todos como se debe ser, y Luis Hierro fue un vicepresidente de ejemplar lealtad, como lo reconoció siempre Jorge, ¿no verdad? Y como reconoció siempre la lealtad con que todo el partido estuvo atrás en todo momento y en cada circunstancia, como debía ser. En una entrevista que le hice a Matilde, la mamá de Jorge Valle, en esos momentos duros que estaban ustedes muy separados, Matilde me dijo, no se haga problema, ellos se quieren, son amigos, están peleados porque son políticos. Son políticos y se van a arreglar. Estaba muy enojada con Selmar. Con Selmar sí estaba muy enojada Matilde. Pero dice, por eso, con ellos dos no se haga problema. Volvemos enseguida. Bueno, presidente, 2 veces presidente. Como le decía, hay mucha tela Para cortar. Sí, mucha tela para cortar. ¿Alguna revisó la decisión de haber votado contra la ley de empresas públicas en el 89 o contra esas normas de la ley? No, ¿Se arrepintió de ese hecho? Nunca. ¿No? Nunca, porque creía que estaba equivocada. No la ley en su conjunto, que la votamos, pero sí en aquel momento lo que era el modo como se hacía la privatización de Antel. Lo cual, en la perspectiva del tiempo, más me afirmo que hubiera sido un gravísimo error. Hubiera generado los mismos debates que generó en la Argentina
y no hubiéramos tenido la evolución que pudimos tener con una Antel pública, indudablemente exitosa, que fue la primera empresa que digitalizó totalmente el servicio telefónico en el país, en nuestro gobierno. De modo que nunca pensé que eso había sido un error. En esa ley, además, venía el cierre del SOIP, que había creado el Partido Colorado, venían un lote de cosas reformistas del Estado que las votamos. Y después, cuando hicieron el referéndum, Sumarán, que estaba en contra también de la ley, dijo, no, dijo, hay que pugnar solo los artículos que el Foro Ballista votó en contra, para obligarlos. Y entonces fue así que sí, efectivamente, no estamos en contra. Y mirado en perspectiva, creo que fue muy bueno. Como fue muy bueno lo que pasó después, porque fíjese que en el 89, final de mi primera presidencia, ponemos la telefonía celular. Era claro que la fija iba al muere. Lo nuevo era eso. Y eso lo privatizamos sin chistar. Eludimos el debate doctrinario para que Antel estuviera en competencia y eso es lo que mejor le ha hecho. Que esa es la gran diferencia de las empresas del Estado de la primera época del vallismo, monopolistas, con las de hoy, que tienen que estar en competencia. Yo he defendido siempre las empresas del Estado, pero las quiero en competencia. Por eso que la puse en competencia del primer momento en la telefonía celular, cuando todavía Antel no tenía Ancel. Y lo primero que entró fue Movicom, que nadie decía tenés un celular, es cierto, tenés era un ladrillo. Tenés un Movicom. Y nosotros lo autorizamos Sí. y eludí deliberadamente la ley, porque digo, si acá nos metemos en el debate, entonces ¿qué se hizo? Lo primero que ocurrió fue, era un contrato de arrendamiento de las torres de comunicación de Antel al Movicom. Y después vino Ancel y ahí ya la competencia se hizo normal, le hizo bien a todo el mundo, después vinieron las otras empresas y bueno, y eso creo que ha sido muy bueno. Pero vio que le dicen que ahora quieren estar contra las empresas públicas y que usted ha hablado de lo social y el Bueno, Frente yo diría Amplio dice que el es vallismo la está en gente el... que no quiere las empresas públicas, porque las El empresas Frente dice públicas... que el vallismo está en el frente. El vallismo está, bueno, sí, pueden decir tantas cosas. Todavía siguen soñando con la lucha de clases y con Venezuela y con todo eso. Todavía no tienen claro si Venezuela es democracia o dictadura. Pues los Si habrá votantes no están diferencias ahí. con el vallismo. El vallismo y el tenemos diferencias totalmente sustantivas. De todo. Empezamos por la filosofía y siguiendo, como yo decía, a lo largo de toda esta campaña. Venezuela ¿de qué lado está? ¿Cree que es de dictadura o cree que es democracia? Y eso nos define. Pero en el tema de empresas es muy claro, En el país las empresas públicas han sido sustanciales y siguen siendo sustanciales para el Estado. Pero ¿por qué monopolios? El Banco de Seguro, por ejemplo, fue un viejo monopolio que el vallismo construyó y estaba muy bien que fuera en la época, porque en aquel momento o nacían como monopolio o no nacían. Pero hoy es absurdo, porque lo que importa es no el Estado por el Estado mismo, sino servir a la gente, servir al ciudadano. Entonces, ¿usted cree que Antel, si hoy tuviera el monopolio de la telefonía celular, brindaría el servicio que brinda? No. Lo que pasa es que tiene el testigo enfrente y tiene que portarse bien. ¿No? Y lo mismo pasa con los seguros, y lo mismo pasó con el puerto, y lo mismo pasa con aquellas entidades que tienen que competir. Es más, fíjese, el marco energético de la UTE, también decían, van a privatizar la UTE. No vamos a privatizar nada. Vamos a generar la posibilidad de invertir y que la UTE esté y compite y tal, y ahí aparecieron los famosos molinos y ese tipo de cosas. Es decir, ese es un Estado moderno, ese es el Estado que hace prestigiosas las empresas del Estado. Lo otro es el burocratismo que las termina condenando. Y lo que queremos las empresas, los que creemos en el Estado ballista, queremos empresas prestigiosas, que la gente quiera. Hay algo que tiene que ver con el presente, ya voy contigo, Diego. Hay algo que me interesa mucho, doctor, que se desprende de algo que usted dijo hoy. Hoy usted dijo algo así como las dos mitades enemigas se reconcilian, algo parecido. No, era un verso de Octavio Paz. Sí, por supuesto. Un verso de Octavio Paz. Sí, y usted mencionó que era de Octavio Paz. Y Sí, seguramente la inteligencia aún ya se encarna
se reconcilian las dos mitades enemigas. Sí, sí, pero lo Y- dijo y la- usted. sí, Es sí. decir, toma las palabras de Octavio Paz y hace del pensamiento de Octavio Paz su pensamiento. Usted hablaba de la década del 60 y del 70, según entendí yo, ¿no? Cuando No, dijo enemigos. yo hablaba de las imágenes. Cuando dijo enemigos, porque cuando habla de reconciliación, yo veo un país muy crispado. Nah, Yo veo un país, eso ¿no? habla. No es para tanto. Yo hablé de eso. No hablo de políticos, hablo de la gente, hablo Bueno. de los uruguayos en general. Bueno, digamos que, primera cosa, Sí, ¿por qué cité ese Octavio? Porque me pareció que venía a cuento, por lo simbólico, vamos a entendernos. Éramos el político y el guerrillero, vamos a no confundir las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que estaba mirando la gente? ¿No? Lo que estaba mirando, mirá, el viejo político y el viejo guerrillero, están los dos. Y por eso, las dos mitades, me vino justito a la memoria ese verso de Octavio, a quien tanto admiré y tanto quise, y me pareció que era, poéticamente, era un modo lindo de decirlo, ¿no? ¿Verdad? Era un modo precioso de decirlo. Ahora, en este país no hay grieta. Y lo simbólico de tratar de decir esto. Porque acá siempre hablamos de los porteños y esto, ¿no? Y los porteños nunca importamos lo bueno, ¿no? La dinámica, la creatividad, el buen gusto, no. Pero las mañas todas, ¿no? Entonces, como ya hablan de grieta, y hacen bien en hablar de grieta porque tienen grieta desde la mazorca de rosas, ¿no? Acá es distinto. Entonces, y lo vemos hoy, podemos discrepar, sí, pero no por eso se va a producir una grieta política. Yo creo que el sistema político uruguayo en ese sentido es yo ejemplar. no le estoy hablando solo Usted de habla la de la política. sociedad. Yo no le estoy hablando solo de la política. Yo le estoy hablando de la convivencia social entre los uruguayos. Yo creo que ha habido un descaecimiento muy fuerte en los últimos tiempos. Creo que nos hemos convertido en más intolerantes de lo que éramos antes. A lo mejor estoy equivocado y tengo un buen recuerdo del antes. No, mire, hay cosas que indudablemente han cambiado. Si los humanos nos comunicamos distinto, es natural que todo haya cambiado, como recién hablamos de la política. Las redes son un factor, porque establecen impunidad. Yo no le digo a usted cara a cara, mire usted esto y lo otro, ¿no? Agarra las redes y te verso y tal. Entonces, esa impunidad que genera lo peor, que saca lo peor de la gente, ¿no? Yo no leo esos comentarios que vienen atrás de las notas periodísticas para no envenenarme yo, ¿no? Porque es así. Las redes, el fenómeno de droga, ha transformado todo. Acá hay mucha hipocresía, a mi juicio, con el tema de la droga. Ha cambiado el delito. La recuperación de los viejos, yo vi recuperar muchísima gente que había estado en la cárcel, que habían sido ladrones, amigos, ¿no? Incluso tuve un gran amigo, que quise mucho, también había caído, pero eran los robos, eran los hijos de la pobreza simplemente que caían en esto. Pero hoy la pobreza lo lleva a la droga y la droga lo lleva a un tipo de delitos distintos, agresivo, cruel, que a su vez genera reacciones. Pues después viene el otro, que los maten a todos. ¿No? ¿Cuántas veces decimos, mira, un ajuste de cuenta, qué suerte, que dos menos, ¿no? Y esos son factores que van, sin duda, envenenando la vida de la sociedad. Son factores graves que hay que contrarrestar, explicándolos, haciéndolos entender, y esa es nuestra labor, la labor de los periodistas en primer lugar. Claro. Sanguinetti no abandona la política, abandona simplemente el Senado, va a tener que dirigir o por lo menos testimoniar el Partido Colorado, un Partido Colorado que tuvo un sacudón importante, o sea, en medio de esta pandemia, en medio de este cambio de escenario político, Ernesto Talvi abandona la política, o sea, de alto perfil por lo menos, si bien quizás esté con una participación lateral en Ciudadanos, abandonó la política, abandonó su cargo como canciller y se fue. Han aparecido en los últimos días algunas voces diciendo, bueno, quizás se lo podría ir a buscar de vuelta a Talvi para que regrese. Y yo le pregunto si usted ve viable esa posibilidad y si sería positivo para el Partido Colorado que Talvi regrese. Mire, fue una decisión muy fuerte, una decisión muy importante, una decisión muy característica.
en alguien que estaba representando al partido y al Estado en una máxima representación. O sea, fue muy rotunda su definición, muy sorpresiva, yo diría dolorosa para nosotros como partido. Y bueno, la respetamos porque no hubo más remedio. Y en eso estamos hoy. En eso estamos hoy. Yo no tengo otra cosa que respetar eso. Es lo que ocurre. Ahora, el partido se va a levantar, porque está mucho mejor que hace 2 años. Porque cuando yo me tuve que largar en esta historia por un deber que sentí de conciencia, no había nadie, todavía no había salido Talvi. Con Talvi veníamos hablando, pero no había salido. Y había un lote de gente que estaba al margen de lo que pudiera ser ese proyecto. Y ahí fue donde nos lanzamos a levantar al partido, incorporarnos de nuevo a la vida y ir a hablar a la calle y a la Rañaga para decirle, señores, si quieren llegar o si queremos llegar, esto solo es con una alternativa de formar una coalición. Y eso fue pero hoy, en aquel momento estábamos, digamos, en la lona, no teníamos candidatos, no teníamos liderazgo, no teníamos nada. Hoy tenemos 3 grupos, ¿no? Está Vallistas, está Ciudadanos, está la tercera vía de subida que viene creciendo, que viene haciendo estamos en el gobierno. Hay ministros, hay secretarios, hay jerarcas, hay gente por todos lados, y ahí va a salir gente. Sí, ahí cambia. Pero ¿ve viable la vuelta de Talvi o no? Ni viable ni inviable. En este momento estamos ante un hecho muy reciente, tenemos que respetar su decisión. Me dejó servida la pregunta próxima. Yo creo que no ha aparecido por ahora el relevo suyo, ni de cerca, pero es una opinión. Queda un agujero ahí. Depende de qué estemos hablando. Bueno. Porque depende de qué estemos hablando. Igual que en el caso de Mujica en MPP. ¿Eh? Igual que en el caso de Mujica en MPP, me parece. Pero son cosas distintas. En el Uruguay tenemos una enfermedad endémica, no solo esta pandemia, una endémica, que se llama candidatitis. No hablo de la candidatura. No hemos terminado una elección y ya estamos diciendo, ¿y qué vamos a hacer? Pero no hablo de las candidaturas, hablo del liderazgo. Pero la pregunta es la siguiente. Lo que pasa es que el partido tuvo accidentes en el proceso de renovación de nuestra generación. Yo no tendría que estar acá. Yo no tendría que estar acá en rol de político activo del Partido Colorado. Tendría que estar acá en el rol de doctrino del partido, historiador del partido, conferencista del partido y profesor de las nuevas generaciones. Tendría que estar en ese rol. Y no lo estoy. Bueno, entonces tuve que meterme de nuevo. Y bueno, porque ¿qué nos pasó? Pedro arrancó, fue una expectativa, luego Pedro sale. Con Talvi fue todo más fugaz y más abrupto, digamos, ¿no? Pero, entonces, seguro, el partido ha tenido accidentes que no se pueden negar desde el punto de vista político. Y era un proceso de renovación importante. Y bueno, y vendrán esos otros. Déjeme hacerle una de lo que usted habló, porque es del futuro. Tiene que ver con todos los roles que usted dijo que podía cumplir. Usted dijo, fui a hablar con la calle, fuimos a hablar y a construir esto porque era la única forma de ganar. En algún momento Sereñi había hecho esto, va a 2 partidos, lo dijo Luis Eduardo González en su momento. Esa realidad nueva de 2 coaliciones, de una coalición que hoy está en el gobierno y la coalición ya permanente que es el Frente, ¿es una realidad que le parece que llegó para quedarse? Es decir que... Mire, yo creo que los 2 espacios que llegaron para quedarse, y hace 30 años lo dije, cuando establecimos la doble vuelta. Y yo hablé de lo que llamábamos las familias ideológicas, que me hicieron el honor de atribuirme a mí la autoría de esa expresión muy inteligente de Michel Debré, un gran constitucionalista francés, que decía la primera con el corazón, la segunda con la vuelta. La primera votas al propio, la segunda al familiar más cercano. Lo dije pensando en la doble vuelta que estábamos instaurando y veíamos que íbamos hacia familias ideológicas. Entonces, así como hubo una familia ideológica que unió el socialismo y el comunismo, que se odiaron toda la vida, o los tupamaros y el movimiento y el sereñismo, digamos, pues no olvidemos lo que costó la entrada de los tupamaros al frente. O el MLN y el Partido Comunista. Hablé muchísimo con Sereñi en aquel tiempo de esos temas, digamos. Bueno, esto es distinto. Esto es distinto, se ha ido configurando, ya hubo algo en Montevideo la pasada, ahora debió haber sido más amplio a mi juicio. Pero los partidos vamos a mantener nuestra individualidad. Las tensiones de las cuales hablamos recién de temas ideológicos. Nosotros somos el republicanismo laico, ¿no? El Partido Nacional es otra modalidad
¿no? Entonces, y así en los temas de empresas, en los temas de Estado, en los temas de derechos humanos, en los temas de política internacional, ¿no? Entonces, esos matices van a estar y nuestros partidos van a estar configurados en torno a esas cosas, pero creo que el espacio llegó para quedarse. Doctor, la última. Una cosa que nunca le pregunté, que siempre tuve la curiosidad de Algo preguntar. no me preguntó usted, ¿cuántas notas me hizo? 40. Pero yo le pregunto lo siguiente, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Usted cree que Sereñi se hubiera ido del Partido Colorado si hubiera sido aceptado como candidato a la presidencia por el Partido Colorado? Bueno, la idea de Sereñi era un frente adentro del Partido Colorado. Esa es la realidad. Sereñi quería hacer lo que él llamaba el frente adentro del Partido Colorado, en aquel momento con los llamados senadores, que era la doctora Roballo, etcétera, la 99, que ya estaba, que había con gente de la 15 y la 14, con el doctor Vasconcellos, en fin, esa fue su idea. Sí. Luego no cuajó políticamente, para nosotros por desgracia, porque luego Sereñi hizo una gran construcción en esa política del frente. Doctor, gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Seguiremos con seguridad, Lo vamos a preguntándole invitar, muchas lo cosas, vamos a ¿verdad? invitar de vuelta. Sí. Muchísimas gracias. Gracias por Gracias a venir. ustedes. Hasta muy pronto. Señores, en un instante nada más, nos alejamos de aquí de estudios, nos vamos con nuestra compañera Cecilia Olivera y vamos a estar dialogando con José Mujica, el otro gran protagonista de esta jornada. ...64 casos de coronavirus, ¿no? Lo que decíamos los otros días, comentábamos los otros días. Atención, uruguayos, tenemos que seguir las disposiciones de nuestras autoridades porque estamos frente a un tema muy serio, sin crear alarmas, pero las alarmas no se crean solas. Las alarmas se crean cuando hay hechos. Y bueno, los hechos están indicando que tenemos que ser ponderados. ¿Nos vamos con Cecilia? Nos vamos con Cecilia Olivera, que está junto con el expresidente José Mujica, allí en la chacra, a quien le damos la bienvenida y gracias por estar con nosotros, Mujica. Cecilia. Es un gusto. Bueno, buenas noches. Un placer estar en contacto desde aquí, como decían, en un día histórico, como mencionábamos al principio, charlando con nuestro expresidente José Mujica y ahora ex senador también, de muchas cosas de su protagonismo en la vida política, en la historia reciente del país. Pero bueno, algo que se habló muchísimo hoy, José, fueron tus palabras, Mujica, al final de lo que fue la despedida del Senado y sobre todo ese abrazo con Sanguinetti. 26 años de parlamentario que empezaron diciendo que se sentía como un florero. Hoy, ¿cómo qué se sintió al despedirse de la vida parlamentaria? También. Hace rato que me estaba sintiendo como un florero, porque estamos en tiempo de pandemia. No hay que olvidarse que toda esta legislatura, a los 10 días de haberse iniciado, empezó esta pandemia. Para mí eso establece una limitación muy fuerte, porque es obvio que la tarea de senador, entre otras cosas, impone relaciones humanas, recibir gente, hablar con gente, ir a lugares, recesionar problemas que transmite la gente, y si les quitamos eso, le sacamos una de las partes esenciales que tiene. El trabajo de senador no está ahí adentro del despacho, está en el juego de lo que tiene, los problemas que tiene la sociedad. Y hay que tratar de entender y retransmitirlo. Entonces... Pero no es el mismo florero, Mujica, No. al que hacía referencia cuando, después de ser electo diputado en el 94, ingresaba a la vida parlamentaria, hablaba de otro florero en ese momento. Desde luego. Pero ahora son circunstancias muy especiales que fueron las que me llevaron a la decisión, hablando claro y simple, este virus me echó para afuera.
¿Por qué? Porque sencillamente no puedo arriesgarme, amo la política, pero es obvio que amo la vida. Y entre una cosa y otra, con la edad que tengo, estoy procurando estirarla lo más que pueda. Qué tipo raro soy yo, ¿eh? Intenso por lo menos, ¿no? Tanto para Porque simpatizantes como opositores, una vida intensa que sin duda Pero es que no hay bien mayor que el milagro de haber nacido. Yo lo que le insisto con el tema del florero es porque en aquel momento tenía una connotación de que se sentía como sapo de otro pozo en el Parlamento, que empezaba toda una vida parlamentaria de representante que era desconocida y desde una trinchera como podía haber sido su etapa de guerrillero anteriormente. ¿Qué es lo que cambió de su concepto en aquel momento cuando ingresó al Parlamento teniendo una idea de lo que iba a ser su actividad política hasta lo que ve marcha atrás ahora que logró saliendo de él? En 25 años ha habido una transformación abismal del Uruguay. Difícilmente, porque los sucesos se van acumulando, no nos damos cuenta. En la expresión del trabajo, en la expresión de la energía, el cambio de toda la organización del trabajo. En aquel tiempo todavía quedaban fábricas multitudinarias. Hoy gran parte de eso son los servicios. Estábamos muy lejos de la era digital. Ahora no se entiende este mundo y son verdaderos cataclismos. Esta política de cambio tecnológico impone repercusiones en todos los órdenes de la vida. Y los seres humanos tenemos cierta resistencia natural al cambio. Pero la vida es cambio y cambio y cambio, ¿verdad? Esa es la contradicción. Por eso está bien darle paso a nuevas generaciones. Está bien. Vamos a conversar, obviamente, también desde el estudio donde estuvo el expresidente Julio María Sanguinetti, donde lo están escuchando. Mi última pregunta antes de dar paso es, ¿qué pensaba, qué pensamiento tenía en su cabeza al momento de abrazar a Sanguinetti? Porque ya han hablado de que fue un gesto político, que habló de la esencia democrática que tiene nuestro país. Pero ¿qué pensaba José Mujica al momento de abrazar a ese opositor político que dejaba... No pensaba nada. Nada. Lo hice naturalmente, espontáneamente. Es mentira que todo se piensa. En realidad, me salió de adentro porque éramos dos viejos que estaban en una despedida y me pareció que pegaban. Lo sentí. Mire que las reacciones humanas no todas se piensan. Tenemos un substrato de personalidad emocional que es gran determinante de muchas de nuestras reacciones, según dice la ciencia contemporánea. Aún después de años de estrategia política, como en su caso. Sí, sí. El hombre es un animal muy emocional. Un abrazo de corazón es lo que nos están diciendo desde aquí. Jorge, Alfonso. Sí, y Diego, que estamos para hacer preguntas. ¿Qué tal, Mujica? ¿Qué tal, Pepe? Diego está ahí, no los estoy viendo. Bien, bien, ando bastante bien. Bueno, creo que ha hecho una buena elección, ¿sabe? Lo felicito. Elegir por la vida siempre es importante. Ahora, usted dice, hay que dar paso a las nuevas generaciones. Sin embargo, hay una impresión general de ausencia de líderes, o por lo menos de la necesidad de crear líderes, que hoy no hay. ¿Usted qué consejo le daría a alguien que quiere dedicarse a la política, específicamente en el Uruguay hoy y en este mundo hoy de cambio permanente? Bueno, primero, que si le gusta demasiado la plata, que no se meta en la política. Que se dedique a actividades mercantiles, industriales y que pague impuestos. Y que le vaya bien, y lo felicito. Eso es lo primero. Porque la política no es una
profesión, es una pasión, que es una cosa distinta. Y se tiene como vocación o no se fabrica. Bien, lo segundo, Lo segundo, cuero duro, porque sabe que le van a tirar tajo y es inevitable. Y el que se calienta pierde. lo tercero, Y usted ha hecho calentar a unos cuantos. lo tercero, Volver a empezar cada vez que uno fracasa. Consecuente. bien, esas serían las Lo tres. imposible cuesta un poco más. Con esas tres cosas, entonces, uno puede hacer política. ¿No se olvida de nada? No, desde luego que quedan cosas en el tintero, pero después hay que poner un poco de talento e informarse y tener avidez intelectual. En fin. Bien. Mujica, usted sabe que mucha gente considera que en buena medida el crecimiento del MPP, el crecimiento de su sector, el propio triunfo del Frente en algún momento está muy ligado a su persona, a su liderazgo. Yo diría hasta su caudillismo, ¿no? Un poco vinculado a lo que preguntaba Jorge, ¿no parece aparecer por el momento un relevo que pueda sustituirlo a usted, como pasa lo mismo en el Partido Colorado? ¿Qué MPP se imagina sin Mujica o con Mujica lejos, en la chacra y fuera del Senado? Primero, yo creo que eventualmente eso que ustedes llaman liderazgo se lauda de abajo hacia arriba y no al revés, de arriba hacia abajo. Eso lo va a tener que resolver la gente. Y acá tendría que decir un dicho de Salamanca: lo que Natura no da, Salamanca no presta. Salamanca la universidad, para aquellos televidentes que no lo estén interpretando. ¿Por qué te digo por qué digo esto? Porque no tengo respuesta. Ajá. Mujica, No tengo una respuesta clara. Hay gente que yo la veo que pinta, pero el tiempo dará lo suyo. ¿usted tiene algún sucesor preferido? ¿Orsi, Sánchez, alguien que vea con más perfil? No, No tiene. si yo lo elijo, lo mato. No, porque tiene que ser él por sí mismo. Y no va a tener nada que ver conmigo, va a ser... cada sujeto es una creación de la naturaleza. Mujica, ¿Cuántos diría que pintan en este momento? Hay Dentro tres. de ese que dice que pintan. Ahí. Lo que me deja más conforme, me han preguntado, ¿cuál es su legado? El legado es que hay una barra que va a quedar levantando las banderas cuando yo me tiren al óvol. bien, Mujica, ¿Vieron que pasó un 3 por ahí? sí, sí. No, Unos 3 o 4 que pintan, dijo. decía que hay una historia en Uruguay que los presidentes, antes de ser presidentes, pueden haber tenido serios conflictos políticos, idas y vueltas complicadas, ¿no? Propias del escarceo de la actividad política, pero cuando son presidentes después se arma un club de los expresidentes en donde todos se llevan bastante bien. El otro día, en una entrevista con el diario El País, usted habló sobre su relación con el presidente de la calle Pou y dijo textualmente: me llevo como el culo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que pasar para que ese relacionamiento mejore? Estar más viejo. Es muy pibe todavía. O sea que crecer.
Y no sé lo que tiene que pasar, pero es la apuesta que del futuro. Está bien. Mujica, usted hoy dijo tiempo de llegar y de irse. Incluso estaba una hoja en la cual usted tenía escrito esa frase, según leí hoy en el diario El País. Tiempo de llegar y de irse. Se parece al Eclesiastés, ¿verdad? ¿Cómo sintetizaría Exacto. usted, cómo sintetizaría usted desde su comienzo hasta el hoy? Es decir, desde el momento de llegar, en que llegó, y hoy en el momento en que se va del Palacio Legislativo. Lo demás no lo creo, ¿eh? Mi querido amigo, porque hace años que los conozco, yo no pienso tanto, pienso un poco, sobre todo a las 3 de la mañana cuando me despierto y no puedo dormir. Pero en la vida cotidiana, por suerte, no pienso tanto. Vivo. Entonces, yo me metí en este baile sin que me pasara por la cabeza. Siempre tuve la preocupación política. Me gustaba en pila la historia. Una vez gané un concurso de los liceos de Montevideo y era un pibe. Y ya estaba la inclinación de carácter político evidentemente en mí. Eso me llevó por muchos rumbos y demasiado conocido. Pero eso de seguir, entrar de diputado y después todo lo que vino, ni me pasaba por la cabeza. Pero el juego se dio así y pasó lo que tenía que pasar. Cuando estuvo preso, ¿se le había pasado antes por la cabeza que eso podía pasar y algún momento se planteó decir, ¿por qué me metí en este baile? Bueno, no, cuando estuve preso, lo que pasaba a ver cómo me podía escapar. Que se escapó un par de veces. Me escapé un par de veces, pero no pude escaparme 3. Y la otra parte, tratar de resistir para no quedar loco. O por lo menos más loco de lo que era. Pero lo que tenía claro, que si estaba vivo y salía, iba a seguir militando. Mujica, Nunca un ¿qué hago acá? No. Bien. Mujica, ¿sigue pensando que lo más lindo de la vida es entrar a un banco con un revólver y sentirse el dueño de la situación? No, no es lindo, no. No tiene nada de lindo. El problema es para los otros. ¿Qué quiso decir? Porque sin entrar si a usted cuando va a su casa y da vuelta a la esquina lo encañonan, va a ver que no tiene nada de lindo. Estoy seguro Pero que va a no. ver que usted se disciplina. Usted va a ver que se disciplina y acepta y todo. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál fue el mensaje de esa afirmación, Mujica? Una joda fue. En una mesa. Lo tenemos que entender así. Es del diario Vivir eso. ¿Y tras bambalinas demoró la salida del documental en Netflix eso? ¿Ese comentario? Esas son especulaciones que hacen ustedes, que tienen mucho Pregunto tiempo. ahora que lo tengo enfrente para saber. Pero lo que pasa es que ustedes tienen que llenar el espacio y especulan y especulan y especulan. Qué mejor que era la fuente original. No fue así. No, pero yo lo dije en una mesa que estaba tomando mate. Lo dije medio en joda y está. Mujica, tantos años después de ser presidente,
bueno, hacer toda esa larga trayectoria que hizo, haber comenzado con Herrera, que no sé cuánto influenció, pero ahora nos puede contar de eso. ¿No cree que alguna vez pensó que fue un error no haber atendido la advertencia del Che cuando estuvo en Montevideo y dijo, no tomen las armas, porque en Uruguay están dadas las condiciones para llegar por las elecciones? Que al final tuvo razón. El MLN llegó, después de un periplo muy complicado, a la presidencia por la vía electoral. ¿No fue un error no haber atendido lo que dijo el Che? Usted está hablando con el diario no del lunes, de una época después. Sí, por eso le dije, tantos años después. Escuche. Contextualice. Cuando se funda la Central de Trabajadores, se educaba a los trabajadores que al golpe de Estado había que resistirle con la huelga general. Pregúntele a los viejos sindicalistas. Eso generó una cultura. Estábamos todos convencidos que el Uruguay iba a un golpe de Estado. Nuestra organización, ¿sabe por qué surge? Porque pensábamos que con una huelga general no se para a un ejército que se te viene encima. Es una herramienta bárbara. Pero había que tener un aparato para transformar esa huelga en una insurrección nacional. Y cuando me dicen que usted se tiene que hacer la autocrítica, yo me la hago. Porque hicimos un esfuerzo bárbaro para eso. Y cuando el pueblo uruguayo nos precisó, estábamos presos. Por Belinune. Mujica, Porque nos quedamos sin estrategia. esa es una lectura. Usted sabe que hay un debate en el propio MLN, porque usted me habla de la CNT, es bastante posterior a la... Usted no estaba, querido. No, pero digo... Usted está hablando por gente que... Bueno, pero no, le voy a poner fechas. Lo que usted pone, dice la CNT es bastante posterior a las primeras acciones del MLN. Y no hay ningún documento del MLN que diga que nació para defender la democracia, todo lo contrario. No es eso que haya documento. Estas son discusiones que las vivimos y le puedo decir dónde y cómo. Pero no es para un programa de este tipo. Si quiere hacer historia, la hacemos. Perfecto. Mujica, sobre el presente, ¿está el Frente Amplio en un proceso de autocrítica, autoimpuesto o impuesto de afuera? Vaya uno a saber, pero se encuentra en este proceso. Yo le pregunto a usted, después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿cuál es el estado de situación de esta fuerza política? Bueno, tiene que renovar gente y tiene que renovar algunas ideas y tiene que renovar escenarios y me voy a dedicar a escuchar a los indios, a unos cuantos indios, sobre todo en el interior. Y después que escuche a los indios, alguna palabrita voy a decir. Pero primero voy a escuchar a los indios, porque por ahora están hablando los caciques. Bien, ¿y Mujica, aprovecho para también, perdón Diego, que a propósito de Cabildo Abierto, por ejemplo, que fue una irrupción política que sorprendió, que ha tenido una adhesión fuerte para lo nuevo que es el sector, el partido y integrante de la coalición. ¿Hay cercanía? Porque hoy también Guillermo Domenech tuvo palabras muy amables para su despedida, reconociendo el nacionalismo que los une, lo popular que los une y que usted es una figura por la que Uruguay también es conocido internacionalmente. Es un cráter, señor. Entró de escribano con el doctor Lacalle. Se bancó todos los gobiernos colorados, se bancó los gobiernos del Frente, nos soportó a todos nosotros y ahora de vez en cuando nos pega un responso. Es un fenómeno. Pero le tengo simpatía porque vino acá varias veces, andaba con un libro impresionante de esos que uno tiene que firmar. Y probablemente yo he aprendido, creo que los hombres grandes no tienen divisa. Y del doctor Herrera me quedó para siempre la visión de independencia internacional, del valor que tiene el Río de la Plata. Fue el único del Uruguay que cuando murió Evita cruzó el charco y fue a saludarla.
a saludar a la Argentina. Hay varias cosas de esas. Entonces era un viejo conservador, pero en materia de independencia, de lucha de la soberanía, me saco el sombrero. Mujica. ¿Manini piensa que es un hombre grande también? No, Manini tiene sus matices. Bien. Diego. Iba a preguntar, ¿no? ¿Qué perfil tiene que tener el próximo presidente del Frente Amplio? Tiene que ser un comandante de bomberos, un apagador de incendios. La mira Lucía, yo les traduzco por acá. Mujica, Perdón, Sí. ¿Lucía puede ser un nombre? No, Luciano agarra viaje, pero ni... Pero hágase esa imagen. sí, pero... Mujica, ¿cuál fue el momento más complicado de su gobierno? Le pregunto, y por otro lado, ¿extrañó mucho a Fernández Huidobro? Sí. Fernández Huidobro en el Consejo de Ministros era el humor inteligente. Una especie de Wimpy, una cosa así. ¿Se da cuenta? Pero Sí, fue lo extrañé. ¿Cómo no lo extrañé? ¿Y cuál fue el momento más complejo de su gobierno? Si es que hubo alguno más difícil, Mujica. En la dársena de Buenos Aires con la señora Kirchner. ¿Por qué, Mujica? ¿Qué pasó? Cuando le anuncié que le íbamos a permitir el aumento de producción a UPM. Fue duro. Con relaciones bilaterales tensas en ese momento entre Argentina y Uruguay. Sin embargo, Fue un momento... Sí, adelante. Sí. Sí, fue un momento tenso. Pero pasó. Bien, ¿y hoy cómo está la relación con la señora Kirchner? ¿Hace tiempo que no habla? ¿Hace tiempo que no habla con... Hace tiempo que no hablo. ¿Y con Maduro? Pero- ¿Hace tiempo que no habla? Añare. Y con Cristina hará un año y medio que no hablo. He hablado con Fernández. Bien. ¿A usted le gustaría acercar al presidente de Uruguay, al presidente de Argentina, tal cual lo ha dicho en alguna oportunidad? Si es que hay un alejamiento, porque no se ha manifestado eso. Espero que rodando se encuentren de alguna manera. Le agradezco Recién, desde Jorge, aquí. Sí. Mujica, Mujica, Perdón, Alfonso, que recién decía, Jorge le preguntaba sobre su diálogo con Maduro, con Cristina Fernández, un poco hablando de lo que ha sido la izquierda latinoamericana, que en una década tuvo una explosión y que en los últimos 3 años, se podría decir, hubo un cambio en el mapa político latinoamericano. ¿Cómo la ve posicionada con los resultados a la vista de la Bueno. elección de Bolivia? Corso ricorso, la historia va. Ahora en Bolivia, dentro de poco en Chile. Se da vuelta la taba, mirá. Pero las sociedades contemporáneas son terriblemente inconformistas. No votan a favor, votan en contra. Voto castigo. Yo no puedo creer que México se haya transformado de izquierda de la noche a la mañana como fue la planadora de este señor que ganó las elecciones. Eso fue una reacción. Hay un margen de gente que sí, pero las grandes masas se vuelcan. Entonces, también la derecha va a sufrir estos desgastes.
Mujica hoy Disculpa, Alfonso, te escuchamos. Sí, Mujica hoy en su discurso puso mucho énfasis en los jóvenes y en no incitar al odio, evitar al odio. Hizo un repaso de todas las cosas que sufrió, fueron durísimas. Y el presidente Sanguinetti, el expresidente Sanguinetti, le contestó que su aporte más importante había sido que no había sido un hombre revanchista. ¿Por qué tanta insistencia en lo del odio de los jóvenes? Teme que pueda haber en algún sector de jóvenes el surgimiento, un sentimiento de odio que los pueda llevar por un camino... Mire, el problema es lo siguiente. Cuando lo único que no existe en la naturaleza es lo estrictamente blanco y lo estrictamente negro. Lo que en realidad existe son distintos tonos que se acercan a un lado o al otro. Si usted se deja fagocitar por el odio, se le van a escapar los matices y no va a medir jamás la realidad. El odio es poco inteligente, es muy arrebatado. Y por eso usé la imagen. El amor también es ciego, pero persigue otra finalidad que es la creación. El odio destruye. Y esto lo he comprobado porque me doy cuenta que gente inteligente comete errores brutales porque se deja envolver por el subjetivismo del odio. Se mide mal la realidad y entonces creo que estupidiza. Mujica, gracias por este tiempo. Esperamos dentro de poco. Gracias a ustedes. No, espere un poquito. Dentro de poco. Mire que coincido con usted ¿En qué? en una cosa. Sí. Orden cerrado frente a esta enfermedad. Hay que cumplir a rajatabla las orientaciones del Ministerio de la jerarquía de sanidad del país. Porque en la guerra no se puede tener diversos mandos. Está muy bien, Pepe. No, le decía que lo esperamos pronto aquí en estudio. Sabemos que usted se va a cuidar, nos parece muy bien. Además, usted no se puede vacunar, ¿verdad? No, no puedo, porque soy exquisito. Tengo una enfermedad rara, vaculitis Strauss. No cualquier vaculitis. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Resultó Cecilia. impopular. Gracias, Cecilia. Muchísimas gracias a ustedes y aprovecho para agradecerle a Mujica y a Lucía, obviamente, la hospitalidad con la que nos han recibido. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Mujica. Bueno. Bueno, bien. Bueno, señores. Como siempre quedaron muchas preguntas para hacer, pero Sí. bastantes respuestas también, ¿no? Estamos en la hora del cierre. Vamos a un corte primero. Vamos a una pausa y volvemos. Mujica hablaba de Bolivia. 193 golpes de Estado tuvo Bolivia desde su independencia hasta ahora, sin contar con lo que pasó en el año 2019, porque el estudio en el que me estoy basando fue del año 2014. Sí será importante las elecciones que hubo este domingo, en que Luis Arce fue ya declarado ganador, aunque el conteo va a demorar bastante porque va muy lento. Los desafíos de Bolivia son, además de que el MAS tenga un nuevo líder, porque Evo Morales sigue estando en Argentina, sigue en el exilio, ha dicho que volverá, pero Arce dijo claramente, este es mi gobierno, no el gobierno de Evo Morales. Así que restaurar la institucionalidad es un desafío, tener una continuidad de una cuarta elección del MAS sin su líder histórico y además enfrentar la crisis económica que tiene el país, tener una nueva reforma económica que necesita el país en este momento y además enfrentar el coronavirus, también lo decía Mujica. El país tiene aproximadamente 70% de informalidad y dentro de esa informalidad 10% de desempleo en este momento. Es decir, es una situación muy compleja que tiene por delante nuestros amigos de Bolivia. Y también hay que hablar de Chile. Todos vimos las cúpulas de las iglesias de Chile arder el fin de semana, pero detrás de esa cúpula ardiendo había miles y miles de personas manifestándose sin quemar nada.
Y no se está manifestando solo este domingo, cuando se conmemoraba un año del 18 de octubre, el estallido famoso del 18 de octubre del año pasado, por 30 pesos en más en el metro. Es decir, no son 30 pesos, son 30 años, dicen los grafitis por todo Santiago para quien haya estado por ahí. ¿Qué han conseguido estas protestas, además de quemar una iglesia que todos estamos condenando? Pues el domingo que viene va a haber un plebiscito para reformar la Constitución que heredó el país desde la dictadura de Pinochet en 1980. Esto es histórico porque se intentó muchas veces y no se consiguió. El domingo no se va a reformar, simplemente hay una posibilidad de decir si quieren reformar o no y de qué manera lo harán. Si deciden por el sí, que es lo que dicen todas las encuestas, será un proceso de un año, pero es un cambio importante. Hubo otros cambios pequeños también, como por ejemplo la reforma de las AFAPs, que a través por la crisis del coronavirus se pudo retirar unos fondos, algo que antes era impensable. Pero para cerrar, lo más importante no son las reformas que consiguieron estas protestas, sino que quedó bastante en evidencia la violencia de los manifestantes, por un lado, que es condenable, y de la policía que reprime por el otro, que es mucho más condenable, porque la policía tiene unos protocolos que cumplir, los manifestantes no. Hay en este momento, solamente en el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile, 2.300 denuncias por violaciones a los derechos humanos de carabineros, que vienen a ser como la policía de aquí. Más de 460 personas perdieron uno o dos ojos en estas manifestaciones por disparos directo a la vista de los carabineros o por disparos de gases lacrimógenos directo a la cara. Varias personas que no tenían nada que ver con las manifestaciones han sufrido este tipo de atropellos. Hay violencia sexual y personas condenadas por violación en las manifestaciones, carabineros condenados por esto. Entonces, cuando condenamos la violencia, cuando vemos arder las iglesias en Chile, tenemos que preocuparnos también por estas otras cosas que nos preocupamos todos. Lo bueno es que en este momento hay democracia y quienes violan los derechos humanos de un lado y del otro pueden ser juzgados. Muy bien, importantísimos los dos temas, ¿no? Tanto el de Arce, nuevo presidente de Bolivia, como lo que puede ocurrir en Chile, que está muy conmovido. Es bastante diferente al líder histórico del MAS, el nuevo presidente. Arce, sí. Ya por sus propias palabras, y a pesar de que fue un hombre fundamental en el momento de mayor desarrollo que tuvo Bolivia, de crecimiento que tuvo Bolivia durante el gobierno de Evo Morales. Qué programa hoy, ¿no? Qué programa, ¿eh? La verdad que pintado, soñado, Mujica, ¿no? Y Sanguinetti y Mujica, dos expresidentes. Los dos grandes protagonistas, no del día, de muchos días, acá. Sí, acá. Uno de los hechos del año, evidentemente. ¿Querés que te cuente una cortita? Porque nos tenemos que estar recontrapasados. La Universidad de Oxford, que es uno de los más confiables en todo el tema del coronavirus, tiene una página que se llama Our World in Data. Sigue en tiempo real la evolución del coronavirus. Dejó de publicar los datos de Argentina porque no los considera confiables. Hasta ese extremo hemos llegado. Es muy complicado lo de Argentina. Bueno, el propio presidente Alberto Fernández dijo los otros días que se había llegado hasta el punto más bajo que puede llegar el vecino país. ¿Nos vamos, Diego? Nos vamos, Jorge. Nos vamos, Alfonso. Nos vamos. Y venimos el jueves. Sí, el jueves. El jueves estamos de nuevo con ustedes, aquí en TNU. Que pasen bien.